días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 455, correspondiente al día 6 de junio de 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, creado por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por Ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 11 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de 7 vecinos de la ciudad de Formosa. Altagracia, de 73 años. Pedro, de 63. Mirta, de 59. Juan, de 59. Felipe, de 53. Alfredo, de 52. Y Henry, de 40 años. Un vecino de Las Lomitas, Lorenzo, de 53 años. 2 vecinos de la ciudad de Clorinda, Demetrio, de 67 años, y Luisa, de 57. Y un vecino de Laguna Blanca, Raúl, de 88 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 5.680 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 626 de ellos resultados positivos a coronavirus, con un 11% de positividad, en personas de entre 4 meses y 85 años de edad, correspondiendo estos casos a Ciudad de Formosa, 465, Clorinda, 29, Laguna Yema, 19, Pirané y Laguna Nainec, 12 casos cada una de ellas. 10 casos en Misión Leixí y El Colorado. 9 casos en Tres Lagunas. 7 casos en General Belgrano, Estanislao del Campo, El Espinillo y Laguna Blanca. 6 casos en Ibarreta y Comandante Fontana. 5 casos en Ingeniero Juárez. 3 casos en General Güemes, con 2 casos Palo Santo, Herradura, Villa 213 y Las Lomitas. 1 caso en Siete Palmas, en Mojón de Fierro y en La Rinconada. Se verificó también un ingreso positivo desde otras jurisdicciones de una persona desde la provincia de Córdoba. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 742 pacientes recuperados, que corresponden a las siguientes localidades: Formosa, Clorinda, Laguna Blanca, Siete Palmas, Pirané, Las Lomitas, Ibarreta, Laguna Nainec, Belgrano, Ingeniero Juárez, Güemes, María Cristina, Misión Tacagle, Misión Leixí, Los Chiriguanos, El Colorado, Estanislao del Campo, Gran Guardia, Villafañe, Palma Sola, Herradura, Comandante Fontana, Pozo del Tigre, Riacho G, La Primavera, San Martín 2, Villa 213, Villa Escolar, Buena Vista, Espinillo, El Potrillo, Lote 8, Mojón de Fierro y Potrero Norte. El detalle de la cantidad de altas por localidad los pueden encontrar en el parte respectivo que publicaremos en las redes oficiales de gobierno una vez finalizada la conferencia de prensa. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 36.304.
Total de pacientes recuperados, 27.449. Casos activos, 8.241. Fallecimientos por coronavirus, 579. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 35. Cantidad de test realizados a la fecha, 601.980, con un 6.03% de positividad acumulada. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 430. Ingresos a la provincia, 126 vehículos y 237 personas. Control en la vía pública, 43.702 personas y 4.451 vehículos. Infracciones, 19 vehículos y 266 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, 10. Ingresos irregulares judicializados, 1. Violación de aislamiento domiciliario de caso positivo, 3. 6. Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que ayer recibieron la vacuna los adultos de las clases 1961 a 1965 residentes en las localidades de Herradura, Tatané, Banco Payaguá, Villa Escolar, kilómetro 100, kilómetro 128, Lucio B. Mansilla, Misión Leixí, Riacho Lindo, Yataí, Tres Mojones y Esterito. Así como los residentes de la ciudad de Formosa de las clases 1974 a 1980, tarea que continúa en el día de hoy, domingo. También en el día de hoy, domingo, están recibiendo la vacuna los adultos de las clases 1961 a 1965, residentes en las localidades de Tres Marías, El Angelito, Mariano Boedo, San Hilario, Presidente Irigoyen, Colonia Ituzaingó, Pastoril, Dalmacia, Mojón de Fierro y Boca Riacho Pilagá. Recordamos que mañana, lunes 7 de junio, estarán recibiendo la vacuna las clases 1961 a 1965 de las localidades de Comandante Fontana, Bartolomé de las Casas, Coronel Bogado, Alto Alegre, Rincón Florido, San Carlos, Subteniente Perín, Riacho de Oro, Ibarreta, Colonia Reconquista, Colonia Juanita, Los Inmigrantes, Estanislao del Campo, Colonia Juan Bautista Alberdi, Soldado Salvatierra, La Soledad, Tres Pozos y Las Chollas. 7. Se informa la modificación del cronograma de vacunación contra el COVID-19 previsto para el día viernes 11 de junio en las localidades de El Espinillo, Subteniente Mazaferro Lorocue, Villarreal, Buenavista, Soldado Heriberto Dávalos, Zapallerey, Misión Tacagle, Portón Negro, Tres Lagunas, Villahermosa, Laguna Gallo, General Belgrano, Loma San Pablo y El Cogoy. Adelantándose la misma para el día martes 8 de junio, manteniéndose el horario y los establecimientos habilitados a tal fin. Asimismo, informamos que la vacunación en la ciudad capital de las personas que integran los grupos de riesgo de las clases 1991
a 2003 y fueran convocadas para ello, se realizará los días martes 8 y viernes 11 de junio en los horarios y establecimientos educativos que oportunamente se informarán. 8. Informamos a la población que se han recibido nuevamente los resultados del Instituto Malbrán de secuenciación de genoma para detectar variantes del coronavirus. De las 15 muestras enviadas por la provincia de Formosa, ya fueron secuenciadas 9 de ellas, siendo todas positivas para la variante P1 Manaos, que corresponden a muestras tomadas en las ciudades de Palo Santo, Laguna Blanca, General Güemes, Ibarreta, Estanislao del Campo, Los Chiriguanos e Ingeniero Juárez. A ellas deben sumarse las ciudades en las que ya fueron detectadas estas variantes con anterioridad, es decir, Formosa Capital, Clorinda, El Colorado, Pirané, Misión Laixí, Riacho Jaé y Villa Escolar. Estos datos son indicativos de circulación viral comunitaria de esta cepa P1 Manaos en la provincia de Formosa, lo cual está directamente relacionado con el aumento exponencial de los casos de COVID-19 registrados en el último mes de mayo. 9. Recordamos que se encuentra vigente hasta el día viernes 11 de junio el decreto de necesidad y urgencia número 334/21 del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se establecieron estrictas medidas sanitarias a las zonas de alto riesgo y alarma epidemiológica y sanitaria. Teniendo en cuenta que los indicadores de la provincia de Formosa triplican la tasa de incidencia acumulada que prevé la norma nacional para determinar la alarma epidemiológica en el país y considerando además la circulación viral comunitaria de la variante P1 Manaos que multiplica la capacidad de contagio del virus, este Consejo de Atención de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, resuelve extender las medidas sanitarias estrictas dispuestas por la normativa nacional hasta el día viernes 11 de junio inclusive, manteniendo las restricciones actualmente vigentes y previstas en el artículo 3 del decreto de necesidad y urgencia número 334/21. 10. Comprovincianos, el gran esfuerzo que estamos realizando como comunidad vale la pena. Los indicadores sanitarios de la lucha contra el COVID-19 de esta semana indican una disminución del 16.5% de los contagios con respecto a la semana anterior, lo cual impacta, a su vez, en una menor cantidad de casos activos. Sin embargo, la situación epidemiológica continúa siendo crítica, ya que fueron 4.991 los casos nuevos de COVID-19 detectados esta semana, lamentando la muerte de 90 personas por esta enfermedad. Estos indicadores, sumados a la confirmación de la presencia de la variante P1 Manaos en las distintas zonas geográficas de la provincia, tornan imprescindible el perseverar en las medidas sanitarias
más adecuadas para proteger la salud y la vida de los formoseños y formoseñas. En estos momentos, donde ni más ni menos que la vida propia y la de nuestros seres queridos están en riesgo, no existe margen para conductas negacionistas o irresponsables. Quédate en casa, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 455 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Como todas las semanas, el día de ayer ha finalizado la semana epidemiológica. Todos estamos contestes en que el esfuerzo vale la pena. Con los datos precisos, científicamente comprobables y con, por supuesto, una mirada de género, nos explicará la situación epidemiológica del COVID-19 en la provincia de Formosa, nuestra directora de epidemiología de la provincia, la doctora Claudia Rodríguez. Doctora, por favor. Muchas gracias. Buenos días, familia. Vamos a comentar la semana epidemiológica que culminó ayer, la semana epidemiológica número 22 del año 2021, y se cerró la semana con 4.991 casos confirmados, nuevos casos confirmados. Podemos observar una baja del 16% con respecto a la semana anterior en la cantidad de casos nuevos confirmados. 5.974 teníamos la semana anterior y esta semana 4.999 y 93 fallecidos en total. Con respecto al acumulado, tenemos en total en la provincia de Formosa, desde el inicio de la pandemia, 36.304 casos confirmados con 575 fallecidos en total. Los 4.991 casos que registraron esta semana, la semana epidemiológica, podemos decir que 3.663 corresponden a la ciudad de Formosa, donde venimos observando una baja importante en la cantidad de casos, en los nuevos casos, en los nuevos contagios semanalmente. Recordamos que en la semana 17 epidemiológica, que sería el 1 de mayo, comenzó a regir la fase 1 y llevamos en la semana 20 el pico de casos nuevos en esa semana, para luego comenzar a descender y llegar en esta semana a 3.663 casos nuevos. Con respecto al interior, se registraron 1.114 casos, también menor a la semana anterior, que fue de 1.441 casos, y en la ciudad de Clorinda, si bien se observó un leve aumento en la cantidad de contagios a 214 esta semana con respecto a 212 la semana anterior, se viene manteniendo constante en esa localidad y eso es fruto, como siempre decimos, de las medidas sanitarias que se rigen en esa localidad, sumado al efecto de la vacunación que ya se está haciendo ver en forma contundente en esta curva, por eso mantenemos constante los valores, aunque aumentan y disminuyen, pero siempre es dentro de un número constante en esa localidad. En la próxima, esos casos que observamos en el interior, los 1.114 casos en el interior, podemos decir que se distribuyen principalmente en el Distrito Sanitario 4, que corresponde a las localidades de General Belgrano, Tres Lagunas, Laguna Blanca, Laguna Nainec, Misión Tacaiglé, donde se registraron en total 301 casos positivos y luego se distribuyen medianamente homogéneos entre los distritos sanitarios 6, el distrito sanitario 3, el 5, el 7 y donde vemos en todos que rondan entre 154 y 167 casos nuevos. Y luego tenemos el distrito sanitario 2 y el último, el distrito sanitario 1, que es la zona del oeste formoseño, principalmente en las localidades de Ingeniero Juárez, Chiriguanos, El Chorro, El Potrillo.
Acá les voy a contar cómo fue evolucionando la aparición de casos en el interior de la provincia, ¿sí? Arrancamos en la semana 8, que sería la última semana de febrero de este año, donde comenzaron a aparecer tímidamente los primeros casos en el interior. Olvidémonos de Juárez, que tuvo su brote a principio de año, ¿sí? Arrancamos nuevamente en la semana 8, que fue a finales de febrero, principio de marzo, donde el primer distrito donde se comienzan a observar los casos fue en el distrito sanitario 6, puntualmente en la localidad de Pirané. Eso fue en la semana 9, en la semana 10. Luego en la semana 11 ya comenzamos a ver los primeros casos en la localidad de Ibarreta, ¿sí? Correspondiente al distrito sanitario 3. Seguimos avanzando y vemos ya en la semana 13, comenzamos a ver el distrito sanitario 4, perdón, en el medio tenemos el distrito sanitario 3, al sur de la provincia, ¿sí? Fíjense que esto se va extendiendo, comenzamos en el distrito en Pirané, luego pasamos a Ibarreta, luego va hacia el sur y por último tenemos acá, en esta semana, en la semana 13, el distrito sanitario 4, que es son las localidades de General Belgrano, Tres Lagunas, Nainec, que justamente, como podemos ver también acá en el gráfico, cómo fue aumentando, es la franja que vemos en gris, cómo fue aumentando la cantidad de casos y es el distrito que más casos tiene, porque es la franja más grande en color gris que podemos observar. Luego pasamos en la semana 18, que ya estamos acá, a fin de abril, principio de mayo aproximadamente, ya tenemos los primeros casos nuevamente en el oeste formoseño, principalmente en Ingeniero Juárez, con un brote importante en Chiriguanos y algunos otros casos en Lote 8, María Cristina, Potrillo. Y finalmente llegamos al distrito sanitario 2, que sería lo que vemos acá en azul, donde en la semana 20, es decir, hace 2 semanas atrás, veíamos un importante aumento de casos en Lomitas, en Laguna Yema y finalmente en Pozo del Tigre. Esto vemos que se ve acompañado justamente del desbloqueo de las localidades de Formosa y de Clorinda en la semana 11, es decir, a mediados de marzo. Y desde ahí comenzamos a ver cómo se fue diseminando a partir de la ciudad de Clorinda y a partir de la ciudad de Formosa hacia el resto de las localidades, justamente producto de ese aumento en la movilización de las personas. En cuanto a los fallecidos, bueno, los círculos en rojo nos indican la cantidad de casos acumulados en cada una de las localidades. Por supuesto, Formosa es la que lidera ampliamente, luego Clorinda, y después tenemos distribuidos fundamentalmente en el distrito 4 las localidades de Misión Tacaglé, Laguna Blanca, Laguna Nainec, que son los que tienen la mayor cantidad de casos, Pirané, Ibarreta, acá en el oeste Juárez, y Chiriguanos con un importante número de casos acumulados en la provincia. En cuanto a los fallecidos, tenemos 575 en total, 339 en la ciudad de Formosa, 132 en Clorinda. Y fuimos incorporando fallecidos en esta semana, uno en Laguna Nainec, totalizando 6 los fallecidos, otro en Laguna Blanca, totalizando 4, uno, el primer caso fallecido en Buenavista, otro fallecido más en Tacaglé, con lo cual suman 3 los fallecidos en total, 2 casos más en General Güemes, 9 en total, uno más en Pozo de Maza, uno más en Ingeniero Juárez, otro en Chiriguanos, totalizando 5, 3 casos más en Lomitas, uno en Campo, otro en Ibarreta, uno más en Villafañe y uno más en El Colorado. Y el primer fallecido también en la localidad de General Mansilla. Eso totaliza 575 los fallecidos acumulados en la provincia. Recordemos que de los 575, uno solo ocurrió el año pasado, los 574 los tenemos en este año y podemos decir que el 60% de los fallecidos ocurrieron en las últimas
4 a 5 semanas. Esos fallecidos justamente podemos ver cómo se distribuyen en cuanto a la edad, ¿sí? Vemos que el 56% de los casos se da fundamentalmente entre los de 50 y 70 años, en tercer lugar los de 70 a 79, pero se van incrementando lenta y paulatinamente los grupos de edad más inferiores. Y podemos decir que el 64% de los fallecidos eran hombres y el 36% mujeres. Con respecto a la tasa de mortalidad, esta semana fue de 89,9 fallecidos cada 100.000 habitantes. Vale destacar que si bien hubo un aumento en la tasa de mortalidad, fue tan solo de 3 puntos comparado con semanas anteriores donde el incremento había sido mayor. Con respecto ahora, desglosando un poquito las ciudades de Clorinda, Formosa y el resto de las localidades del interior, podemos decir que, bueno, en Formosa a partir del grupo más comprometido en cuanto a fallecidos corresponde al de 50 a 60 años y de allí hacia los de mayor edad va disminuyendo, pero sí vamos aumentando, y acá sí se ve perfectamente en la ciudad de Formosa cómo se van incrementando los grupos de edad menores. Y con respecto a las localidades del interior, tal como se ve siempre cuando comienzan a darse los casos positivos, siempre se registran los primeros casos de fallecidos a partir de los 60 años, que es la barra en negro, que es lo que estamos observando, que se repite con lo que pasó en la ciudad de Clorinda y en la ciudad de Formosa al inicio, cuando teníamos la gran cantidad de casos positivos. El total de fallecidos en la ciudad de Formosa fue de 69, 17 en el interior y 7 en la localidad de Clorinda. Con respecto a las variantes de preocupación, podemos decir que en total tenemos 29 casos que fueron derivados al Malbrán. En realidad se derivaron más muestras, pero de 29 tenemos los resultados. Los últimos 9 los obtuvimos esta semana, donde podemos confirmar la circulación de la variante P1 Manaus en las localidades de Ingeniero Juárez, 2 en Chiriguanos, 1 en Estanislao del Campo, en Ibarreta, en Palo Santo, en General Güemes y en Laguna Blanca. Y esto se suma a los que ya teníamos en el Colorado, Villa Escolar, Pirané, Laicí y por supuesto, Riacho GG y por supuesto Clorinda y Formosa. Con esto queda demostrado la circulación de esa variante en prácticamente todo el territorio provincial, en prácticamente todos los distritos sanitarios, excepto el Distrito Sanitario 2, pero seguimos a la espera de más resultados, así que como también se han derivado muestras de estas localidades, probablemente los resultados los obtengamos más adelante, pero podemos decir que prácticamente el 90% de los distritos sanitarios están con circulación de la variante P1 Manaus, que es una variante que tiene una mayor tasa de contagio, ¿sí? Tiene una mayor transmisibilidad. Con respecto a la ciudad de Formosa, bueno, prácticamente ya el plano de la ciudad de Formosa no se ve, es todo prácticamente un globo amarillo, y podemos decir, como todas las semanas que se repite, el barrio República Argentina fue el barrio con mayor cantidad de casos. Le sigue en esta oportunidad el San Francisco, el Centro, el barrio San Martino Centro, el Eva Perón, el Simón Bolívar. Sí cabe destacar, aunque no se ubica dentro de los barrios con mayor cantidad de casos, sí tuvimos una importante cantidad en los barrios del Circuito 5, más allá del República Argentina y del Eva Perón, el Simón Bolívar, el Antenor Laguna, el 7 de mayo, fueron barrios que tuvieron una gran cantidad de casos en esta semana. Como decía el parte, bien lo dice, estamos transitando por el buen camino. Los resultados se están viendo, las medidas sanitarias están siendo demostradas que realmente funcionan porque vemos semana a semana que va disminuyendo la cantidad de casos nuevos, de contagios nuevos, no así de fallecidos, pero no debemos bajar los brazos, más que nunca hoy debemos reforzar los cuidados para reducir la transmisión del virus, más teniendo en cuenta que tenemos una circulación ahora sí ya confirmada de la cepa Manaus, para lo cual todas las acciones que nosotros realicemos en forma individual van a tener su resultado a nivel colectivo.
tenemos que seguir cuidándonos, ser responsables en todas las medidas de prevención, en ponerlas en uso, más que nunca hoy quedarnos en casa, lavarse periódicamente las manos con agua y jabón o con alcohol en gel, el uso del tapabocas o el barbijo, el distanciamiento social y evitar las reuniones sociales y familiares. El esfuerzo que estamos haciendo todos se está viendo reflejado, nos falta todavía, la situación en la provincia es crítica, así que tenemos que seguir cuidándonos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hemos señalado en toda oportunidad que hemos tenido que dos son los ejes fundamentales donde estructuramos la política sanitaria. Por un lado, las medidas sanitarias que la inmensa mayoría del pueblo formoseño está cumpliendo, y acá vemos los resultados con nuestros números. Y por otro lado, la más formidable campaña de vacunación que estamos llevando adelante todos los argentinos y en Formosa también. No solamente porque somos argentinos, sino también porque somos formoseños y formoseñas. Con este criterio epidemiológico con el que venimos trabajando, nuestro ministro de la Comunidad a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, nos brindará más precisiones sobre la campaña de vacunación COVID-19. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Sí, desde horas tempranas, el día de hoy, domingo, se continúa con la campaña de vacunación contra el COVID-19. En este caso, podemos observar en las siguientes imágenes cómo vecinos de las clases 1961 a 1965 de diferentes localidades del interior provincial están siendo inmunizados con la vacuna contra el coronavirus. Estas imágenes, en las que se pueden apreciar en la pantalla, son de hoy y corresponden a los diferentes lugares, diferentes localidades. Paralelamente, también aquí en la ciudad capital, están siendo inmunizadas con la primera dosis de esta vacuna las personas pertenecientes a las clases 1978 a 1980, inclusive. Las fotos que podemos observar también corresponden al día de hoy en esta tarea que se va a estar llevando adelante a pesar de las lluvias en las horas tempranas. La gente concurrió igualmente a recibir sus dosis de vacuna contra esta enfermedad. Informamos también la modificación del cronograma de vacunación contra el COVID-19 previsto para el día viernes 11 de junio para las clases 1961 a 1976 en las localidades de Espinillo, Subteniente Mazaferro, Lorocue, Villarreal, Buenavista, Soldado Heriberto Dávalos, Apallerey, Misión Tacaglé, Portón Negro, Tres Lagunas, Villa Hermosa, Laguna Gallo, General Belgrano, Loma San Pablo y El Cogoy, adelantándose para este día martes 8 de junio, manteniéndose el horario y los establecimientos habilitados para tal fin, los cuales recordaremos oportunamente y se dará difusión a través de todos los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Así, perdón. Queda una pequeña información más para completar. Informamos que el día martes 8 y el viernes 11 de junio, desde las 8 a las 13 horas, se procederá con la vacunación contra el coronavirus de las personas que conforman los grupos de riesgos de las clases 1991 a 2003, residentes en la ciudad de Formosa. Los establecimientos destinados para tal fin son los que se pueden apreciar en la siguiente imagen. Recordamos que pueden seguir inscribiéndose en la siguiente página, formosa.gov.ar/coronavirus,
/inscripción vacunación, donde deben llenar el formulario completando los campos correspondientes según las indicaciones que allí se encuentran. Quienes se hayan inscrito recibirán posteriormente un mensaje de texto al número telefónico que dejaron asentado en el formulario, a través de la cual se les informará la aprobación para ser vacunados o el rechazo a la solicitud, o bien si debe adjuntar otra documentación además de la ya enviada. Si por algún motivo no pueden realizar la inscripción online, deben acercarse hasta el hospital o centro de salud más cercano a solicitar ayuda al personal sanitario. Muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias, doctor. Disculpe la interrupción, fue involuntaria. Vamos con las preguntas de los señores periodistas y de las señoras periodistas. Agradecemos también la participación de tantas personas a través de las distintas plataformas de comunicación. Buenos días, señora Dolores. Muy buenos días. La primera pregunta es de Alicia Lucena, la informativa. En los últimos días se ven los distintos procedimientos que se realizan, ya sea notificación de casos positivos, de contactos estrechos, de traslados a un CAS. Algunos se cumplen, otros no. En base a esto, ¿cómo se aplica o cuál es el criterio del artículo 205 para un ciudadano común o un funcionario público que incumple las medidas sanitarias establecidas? La ley no distingue el rol que cumple una persona. La ley establece, en particular el Código Penal, establece una conducta que si una persona cumple esa conducta comete un delito. En este caso, un delito contra la salud pública, que es el previsto en el artículo 205. Ahora bien, para circular, porque esto está vinculado con una cuestión de circulación de personas, hay actividades que no pueden cesar en una situación de pandemia como la que estamos viviendo. Por lo tanto, cuando el presidente de la Nación dicta el primer decreto de necesidad y urgencia, ya del año pasado, establece una serie de actividades que son consideradas esenciales, por lo tanto tienen una posibilidad de circulación distinta al resto de los ciudadanos, justamente por la función que deben desempeñar. Pero esto estrictamente está vinculado a la circulación de estas personas, pero no al incumplimiento de las medidas sanitarias que deben tener estas personas como cualquier otro ciudadano. Por ejemplo, en una situación de pandemia, obviamente, el personal del sistema de seguridad y el personal del sistema de salud debe tener una acción permanente, un trabajo permanente. Por lo tanto, deben necesariamente circular para cumplir la actividad que deben desempeñar. Entonces tienen ellos esa posibilidad de circulación, pero estamos hablando de la circulación, no estamos hablando de que como ciudadanos ni el personal de seguridad ni el personal de salud deban romper los protocolos. Ahí está la cuestión. El ciudadano, cualquiera fuera el rol que cumpla en la sociedad, no tiene ninguna posibilidad de no cumplir adecuadamente la normativa. Todos debemos cumplir. Por ejemplo, se habla tanto del tema de los fueros. Eso no habilita que esa persona pueda cometer un delito. El delito se comete. La cuestión de los fueros es respecto de la pérdida de su libertad ambulatoria, pero se hace el trámite previsto en la Constitución, se le quitan los fueros y esa persona, como cualquier otro ciudadano, debe responder. E incluso, aún con fueros, si se lo toma infragante y delito, esa persona también puede ser llevada ante la justicia a que responda en ese preciso momento. Por lo tanto, esto de que hay personas que están exentas del delito del artículo 205, que está vinculado con la salud pública, no existe.
Todos estamos sometidos a la ley. Todos estamos sometidos a la ley. Con cuánta mayor razón a quienes somos funcionarios públicos, que debemos dar el ejemplo. Eso es un poco lo que entendemos nosotros, que está referido a esta pregunta concreta que han formulado. Siguiente pregunta. Doctor Ibáñez, perdón, ¿quiere hacer alguna ampliación? Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Aló Claudiña, Radio Online Aló Claudiña. Señor Ministro González, ¿qué medidas se tomarían con respecto a la concejal y las personas que propagan el virus y fomentan la desobediencia a las leyes y protocolos frente a la pandemia? Según informaciones extraoficiales, la concejal Neme habría ayudado a escapar de un CAS a personas con COVID positivo para que se dirijan a su domicilio en el lote 4, poniendo en riesgo a todo el barrio. En relación a este caso, ustedes habrán escuchado que en el día de hoy cuando nosotros damos los números de los casos positivos detectados en el día, hablamos también de los casos positivos correspondientes a los ingresos a la provincia. Y en el día de hoy hemos anunciado un positivo detectado en ingresos desde otras jurisdicciones, en este caso particular desde la provincia de Córdoba. La situación es la siguiente: ingresa una persona desde la provincia de Córdoba, da positivo al control que se realiza y es ahí donde se produce esta discusión en la que aparece esta persona. Lo cierto es que este caso positivo, para evitar poner en riesgo no solamente su salud, sino también la de su familia, tenía que alojarse en un centro de atención sanitaria a los fines de que curse el periodo clínico de la enfermedad en ese lugar y no afecte al resto de su familia. Sin embargo, la intervención de esta señora hizo de que estas personas salieran de este lugar donde se encontraban en ese momento y se dirigieran hacia su domicilio, que efectivamente está en el lote 4. Poniendo en riesgo la situación del barrio, que ciertamente es un barrio muy unido. Ahí hay una organización que se llama Vecinos Unidos, a quienes aprecio muchísimo. Tengo muchos amigos de la infancia, de la escuela 31, pero hay muchos amigos míos desde aquellos años y siempre fueron una comunidad muy unida. Y manifiestan su preocupación, obviamente, ante esta acción de esta señora que antepone los intereses electorales por sobre los intereses sociales y comunitarios de cuidarnos de esta salud. Las medidas sanitarias no son una cuestión de capricho. Las medidas sanitarias son medidas dispuestas para el cuidado de la vida y de la salud. ¿Cuál es el resultado? En este momento hay muchos contactos estrechos de este caso positivo previo. Ahora está en riesgo la madre que lo fue a buscar, el padre que estaba en la casa, el hermanito o la hermanita que estaba en la casa. Son todos contactos estrechos. Más tengo entendido que habrían más contactos estrechos, información esta que nos puede ampliar el doctor Aníbal Gómez en relación a este caso concreto, con esta intervención triste, por cierto, de la concejal Neme, para evitar de que un caso positivo vaya a un centro de atención sanitaria. Doctor Gómez, ¿puede ampliar usted la información de este caso, por favor? Sí, cómo no. Sí, este hecho ocurrió en el día de anoche, en donde ingresa una persona desde otra provincia, desde Córdoba precisamente. En el control de ingreso, como está establecido por las medidas sanitarias dispuestas por la provincia, se realiza un test de diagnóstico para COVID-19
a toda persona que ingresa a nuestra provincia. En este caso dio resultado positivo en el momento que estaban a la espera para ser trasladados a un centro de atención sanitaria como corresponde, para lograr dos objetivos para esa persona. Por un lado, darle una atención médica como corresponde, con los análisis, las radiografías y el tratamiento correspondiente, por un lado, y por otro lado también lograr el objetivo de cortar la transmisión intrafamiliar y la transmisión comunitaria del virus. Como todos sabemos, estas son medidas que se vienen trabajando en nuestra provincia y que, como vimos recientemente, están dando su resultado. Bueno, ante esta situación se hace presente la concejal Neme, toma contacto con ellos en conversaciones, convenciéndola de que no deben realizar o no deben ser internados en un centro de atención sanitaria, sino que deben ir a su domicilio, cosa que ocurre, transformándolo en contactos estrechos también a todo su grupo familiar y por supuesto también a la concejal Neme, ya que ella estuvo participando activamente con esta persona. Bueno, esta situación hizo de que a toda esta familia se le notificara su situación, primero del caso positivo, que tendría que estar en un centro de atención sanitaria, a su grupo familiar que se transformó en contacto estrecho, las asistentes sociales que trabajan en el Ministerio ya se han acercado al domicilio y lo han notificado de la situación, como así también han hecho lo mismo con la concejal Neme, que se ha transformado en contacto estrecho y por lo tanto debe cumplir una cuarentena domiciliaria y realizar los controles que corresponden a los contactos estrechos, los hisopados del día 1, del día 5 y del día 10, para no poner en riesgo al resto de la población. Así que esta es la situación que se ha vivido con respecto a este tema, situación inexplicable porque esta batalla que estamos librando todos juntos contra el COVID, se libra en realidad múltiples batallas en distintas áreas o distintas esferas o distintos lugares. Uno es en los hospitales. En los hospitales cualquiera sea de la provincia donde se están trabajando incansablemente, haciendo los hisopados, los diagnósticos, los bioquímicos, los técnicos de laboratorio, los hisopadores, las enfermeras, los tratamientos con el suero hiperinmune equino, la provisión de oxígeno, los técnicos en general trabajando de todas las áreas, sin descanso, sin tener sábado ni domingo, en lo que respecta a la salud pública, el personal de seguridad policial también, como podemos observar, cómo está trabajando para que se respeten las restricciones a la circulación que están impuestas y que son medidas tan necesarias para disminuir la diseminación del virus, cómo cada familia dentro de su hogar también se protege a sí mismo, tomando las medidas de higiene que corresponde, no haciendo reuniones familiares, en fin, evitando las aglomeraciones con otras personas. Esta batalla no solamente está en los hospitales, sino también está en la comunidad. Y por lo tanto, toda esta estrategia sanitaria de tener disponibles los hoteles y las escuelas, en donde nosotros podemos atender a los pacientes, a los de mayor riesgo, que inmediatamente los detectamos, les hacemos los análisis que corresponden, las radiografías que corresponden, con equipos de última generación, porque los equipos radiográficos móviles se trasladan al lugar, al centro de atención sanitaria, ahí mismo se le hace la radiografía y esto luego es digitalizado y enviado al hospital de alta complejidad, donde los especialistas leen esa radiografía y pueden determinar, aunque el paciente no lo sienta, qué es lo que está pasando y tiene esta característica, justamente esta variante, el paciente está bien, no siente nada y sin embargo ya tiene un infiltrado pulmonar que es detectado tempranamente
por este método, lo mismo que los análisis de sangre que los técnicos de laboratorio concurren, haciendo algunos análisis específicos para determinar, ¿no es cierto?, si ese paciente podrá tener o no una mala evolución, son predictivos por eso, y esto determina de que podamos hacerle un tratamiento oportuno, temprano, en forma correcta con el suero hiperinmune equino y con otra batería de medicamentos que también se utilizan en esta situación. Todo esto se rompe con actitudes como esta. Lo único que se logra es poner en riesgo la vida de las personas. Así que realmente no es una buena actitud la que está tomando y lamentablemente los errores, en este caso con este virus específicamente, se pagan muy caro. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Paulo Rossi, C3 Noticias. ¿Cuándo podrán completar su esquema de vacunación quienes recibieron la primera dosis de Sinopharm o de otras marcas y que por diversas razones no pudieron concurrir en la fecha que le correspondía para recibir la segunda dosis? Doctor Gómez. Sí, ya haremos informando oportunamente las campañas de vacunación para la segunda dosis que venimos completando también fundamentalmente en la ciudad de Clorinda y Formosa, así que próximamente también estaremos dando a conocer las campañas de vacunación para las segundas dosis. Entonces las personas que por algún motivo no pudieron concurrir ese día, bueno, lo podrán hacer para recibir esa segunda dosis. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Agustín Torres 10, Radio Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas. En el último tiempo se registraron contagios en importantes obras públicas, como la reactivada autovía, también de personal sanitario, pero no en el ámbito laboral. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo se podría evitar esta situación? En primer lugar, sería conveniente clarificar de qué se considera importante número de contagios. Nosotros estamos en una situación de circulación viral, por lo tanto, tenemos distintos tipos de situaciones. Es más, monitoreamos permanentemente el aspecto epidemiológico. Pero con mayores precisiones, nuestro ministro de la Comunidad a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano. Doctor. Sí, en realidad los contagios se dan en la comunidad. Tenemos circulación viral, como todos pudimos observar, en distintos barrios, y están perfectamente determinados qué barrios tienen mayor o menor circulación viral. Esto es así, y también las distintas localidades en donde se están dando, y en la mayoría de ellos es justamente la variante Manaos que es muy contagiosa. Así que en cualquier ámbito, sea laboral, sea familiar, sea de aglomeración de personas por algún motivo, si hay una persona positiva, bueno, va a contagiar a los otros, a las otras personas que están ahí, con seguridad. Entonces, los cuidados siempre tienen que estar presentes, que individualmente debemos tomar en todo ámbito, ya sea laboral, ya sea en la familia o en la comunidad. Gracias, doctor. Agradecemos la participación de muchísimas personas. Por ser domingo, hoy vamos a tomar solamente una consulta para la doctora Rodríguez porque ella los domingos nos acompaña y puntualmente la señora Delma Isabel Rodas nos dice esto. Son interesantes las estadísticas, pero no es analizando los números crudos. Siempre hay que sacar porcentajes en relación a la cantidad de habitantes. Y nos sigue diciendo Delma, no es lo mismo 500 casos en Formosa Capital que 400 en Clorinda. Doctora Rodríguez, por favor. Sí, así como dice la señora Rodas, los números crudos sirven también para comparar entre una ciudad y otra, pero uno puede independizarse justamente de la población de cada una de esas ciudades
utilizando uno de los indicadores que es la incidencia acumulada, donde comparás esos números absolutos precisamente con la población de cada una y lo referís a un estándar que habitualmente es de 100.000 habitantes el valor que se utiliza. Pero los números crudos también se pueden utilizar porque nos dan una idea del impacto en esa ciudad. Por ahí no tanto comparativamente, pero sí el impacto en esa localidad. Y para poder comparar se utilizarían los indicadores donde se refieren a la población de cada una de esas localidades. Muchas gracias, doctora. Agradecemos a todos y a todas una vez más por habernos permitido acompañarlos en este tiempo, dándole la información respectiva del COVID-19 en la provincia de Formosa. Los esperamos el día de mañana. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.